¿Te han suspendido el servicio de cable y desea ver televisión gratis? Pues te invito a realizar este proyecto y con él podrás ver todos los canales disponibles en tu país. Bien, vamos a utilizar dos latas de soda de 12 onzas o 355 mililitros. Son latas recicladas que habían quedado y la vamos a utilizar en este proyecto. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Debemos de buscar un punto de referencia y buscar la mitad de la lata hacia ambos lados. Fíjate. Entonces, esta lata, si medimos el perímetro de nuestra lata, tendría aproximadamente 11 centímetros. Es decir, que la mitad serían 5.5 centímetros. Entonces, tomaré una cinta y a partir de un punto de referencia marcaré 5.5 centímetros hacia un lado y luego marcaré esa misma distancia hacia el otro lado. Es una técnica que vamos a utilizar nueva y con ella vamos a disfrutar de televisión gratis. Ok, entonces vamos de paso a dejar 1 centímetro desde el fondo. Haz una marca. Ok, 1 centímetro tenemos. ¿Y qué vamos a hacer? Desde el punto común que tenemos aquí, mira la línea. A partir de ahí vamos nosotros a remover primeramente esta parte. Para removerla puede hacerlo con un cúter o cuchilla o con el uso de una tijera. Vamos a iniciar. Ok, ya hicimos nuestro primer trabajo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a trazar una línea que puede ser imaginaria o puede ser trazada directamente si posee un marcador o cualquier elemento que te permita trazar una línea en ese sentido. Fíjate. Esta es una línea guía, una línea patrón que estamos realizando. Verás qué fácil. Ok, y ahí lo tenemos. Entonces fíjate que hemos formado como si fuera un triángulo. Ahora voy a necesitar una tijera para cortar ese triángulo de esta forma. Y recuérdate los 10 milímetros que dejamos aquí. Ahora tomamos el otro lado y hacemos lo mismo. Ok, fíjate. Ahora nosotros debemos de cortar esos 10 milímetros de esa forma. Bien, observa. Aquí puedes utilizar el cúter o utilizar la tijera. Vamos a ver cómo retiramos esa sección. Okay, con la tijera es más fácil. Todo con calma. Trata de sacar esta sección bien, porque te va a servir ahora para trazar la siguiente lata. Con cuidado vamos a remover esta sección. Fíjate, y esta pieza que no ha quedado aquí,
Entonces la vamos a utilizar a partir del punto de referencia en nuestra otra lata. La colocamos así y ahí ya tenemos, y simplemente con el mismo marcador trazamos, y esto nos va a ahorrar tiempo. ¿Qué te parece? Si aún no lo ha hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Si desea apoyarnos con una super gracia o un super sticker, están disponibles en el directo y también en la descripción del video debajo. Pero si quiere aportar o apoyar este canal con la membresía, te invitamos a que forme parte de este canal siendo miembro del canal. Así nos ayuda a comprar materiales gastables. Pues bien, el proceso ya lo conocemos. Es extraer esta superficie como lo hicimos con el otro lado. Nos quedarán nuestros dos envases de esta forma. No es complicado, se ve en el video, pero es muy sencillo de realizar. Fíjate. ¿Qué vas a hacer? Con cada aleta, como yo le he llamado, la voy a enderezar. Con calma para que no vaya a quebrarse en este punto porque es muy frágil. Mire el efecto que yo quiero hacer. Yo quiero que ella abra de esa forma y te va a dar una forma cónica. Con calma la vas abriendo y ella misma te va a ir dando la forma cónica que yo quiero. Mira ese efecto. Observan, eso es lo que tú debes de lograr. Fíjate cómo ella va abriendo. Entonces, ese proceso lo vamos a realizar con la otra. Si desea, porque te ha quedado aquí un poquito deformado, lo puedes cortar y enderezar con la tijera. Por ejemplo, como es este caso. Observa. Entonces procedemos y hacemos esa operación. Como esto dura un tiempecito para hacerlo, porque se trata de hacerlo con calma, fíjate, lo voy a sostener aquí para que no me vaya a quebrar. Entonces, pauso y te muestro cómo van a quedar al final. Ya tuviste la estrategia que estamos utilizando. Muy bien, fíjate, con paciencia y calma lo vas realizando. Al final, esto tendrá una apertura, si observa, de 15 centímetros. Aquí, en la punta, puede hacerle un pequeño bisel para que no vaya a tener punta acá. Entonces le hace como un pequeño redondeado. Vamos a llamarle así. En cada punta. Fíjate. Y eso lo realiza de cada lado. Este para mí es el trabajo más complejo y ya lo hemos realizado. Y ahí están nuestros dos dípolos de nuestra antena con lata de soda reciclada. Totalmente gratis. La va a encontrar en cualquier sitio desechada. Entonces ya aquí estamos ahorrando dinero. Esto es lo importante, obtener esta forma con las medidas que te he dado, aunque no lo creas. Bien, ahora nuestro siguiente trabajo consiste en ubicar estos elementos para hacer la conexión directa a través de un cable coaxial. Fíjate, la idea es que los elementos queden ubicados dependiendo de cómo tú vayas a instalar la antena de esta forma. Se me ocurrió una idea para garantizar que la antena se mantenga estática.
o no se pueda mover fácilmente y tú la puedas ir orientando. Bien, estamos de vuelta. ¿Y cuáles materiales he conseguido? He conseguido un tubo PVC de media pulgada. Acá ya tengo mi cable coaxial para hacer la conexión directa en nuestro proyecto. Y he buscado un tarugo plástico color azul. Entonces te voy a explicar qué se me ha ocurrido hacer con este proyecto. Primeramente, vamos a cortar el tubo PVC para poder introducir el cable. No necesito una distancia muy extensa. Vamos a cortar por aquí para ver si utilizamos ese agujero que se encuentra en esa zona. ¿Pueden verlo? Ahí, ok. Ok, y aquí tenemos nuestro pedazo de tubo cortado. Entonces, la intención es que nosotros podamos introducir por ese agujero o un agujero que tú vas a construir un tarugo de esta forma. Voy para ampliar el agujero, puedo hacerlo por dos vías con el uso de un taladro, pero voy a utilizar mejor este soldador de estaño o cautín para ampliar el agujero. Creo que es más fácil y así le voy dando la forma que yo necesito hasta lograr tener el ancho deseado. Excelente. Mira, eso era lo que yo necesitaba. Podemos limpiar y te muestro. Ok, entiendo que me has seguido hasta este punto. Aquí, ¿qué necesito? Que el cable coaxial, al cual tú le vas a conectar un conector para cable coaxial, lo introduzca de esa forma. Mira, la idea es que tú puedas cruzarlo por aquí. Vamos a sacar la malla más larga y que estas puntas puedan llegar hacia ambos extremos. El conductor que llegue a un lado y la malla hacia el otro. Entonces voy a pelar el cable y te voy a mostrar cómo va a quedar. Entonces la idea es cruzar nuestro cable que tenemos aquí por el interior para poder hacer la conexión. Bien. Ahora ya tenemos esta parte aquí. Un lado va hacia acá y el otro lado lo vamos a poner en el otro punto. Vamos a doblar con cuidado. La idea es que la malla no haga contacto con el conductor central. Ahí está. Entonces esta parte le quedará haciendo contacto siempre aquí con uno de los elementos. Aquí puedo darle una forma circular. Aquí vamos a necesitar tornillo. Podemos comenzar instalando un tornillo de forma previa.
Ok, entonces, ¿qué sigue ahora? Hacer la conexión de nuestros elementos. Los elementos, dependiendo de cómo tú quieras instalar esta antena. Si tú quieres instalar el tubo de forma vertical, colócalo de esa forma, fíjate, y simplemente con los tornillos, vamos a sacar este tornillo acá. Ya prácticamente terminamos. Bueno, vamos a ver. Te recomiendo que le dé un poquito aquí de lija, porque muchas veces esto tiene una insulación para evitar corrosión. Haz esto. Y procede a colocar el tornillo de esa forma. Y lo va a sujetar aquí donde está la malla. Lo vamos a colocar aquí y aquí vamos a apretar. Ok, fíjate, yo lo voy a colocar de esa forma, ya que tengo un soporte instalado así. Entonces ahí está ya nuestro primer elemento instalado. Ahora vamos a instalar el otro. Este no tiene agujero, entonces es simple hacerle un agujero en el centro. Ok, ahí está. Y fijar. Retiro este tornillo que está acá y lo sustituyo. Ok, amigos, como pueden ver, sin mucha teoría, hemos realizado nuestro proyecto. Aquí, en esta parte, si queremos evitar que con el tiempo haya algún contacto, pues simplemente le aplica una capa de silicón y listo. Te presentamos nuestro proyecto realizado con lata de soda. Esta es una antena capaz de recibir la frecuencia UHF a partir de los 470 MHz hasta los 700 MHz, abarcando todas las frecuencias de los canales UHF. Una antena sencilla, práctica y te hará ahorrar dinero, que es lo importante. Si te ha gustado este contenido, puedes regalarnos un like, suscribirte al canal JM Actualidades. Si desea colaborar, puede hacerlo con la supergracia o formando parte de este canal con la membresía que están disponibles, en la cual encontrarán para los miembros diseños de antena realizados. Entonces, te voy a mostrar cómo yo la voy a instalar. Bien, antes de concluir, quiero presentarte de dónde nace la idea. Fíjate, tenía en mis manos una lata y comencé a analizar y ver qué oportunidades existían con el uso de una lata.
Entonces de ahí nace esta idea, la cual la plasmé en este dibujo que está acá. Observen. Hice el dibujo con mi lata de soda, ahí está, fíjate, haciendo la comparativa. Observan. Y a partir de ese dibujo con una lata mediana, quise analizarlo porque ya conocía las medidas que tenía esta lata y quería ver si podía mejorar esta antena. Entonces hice mi análisis de mi antena, hice mi dibujo como ustedes pueden ver por parte, a partir de estas medidas que tiene. Aquí está. De fondo tiene 5 centímetros por 10 centímetros de longitud, que es lo que posee esa lata cuando uno la corta. De ahí nace el diseño. Luego lo analicé. Vamos a buscar el análisis del proyecto. Aquí está la misma antena ya. Entonces la voy a analizar y con esta antena obtuve estos resultados. Fíjate, la curva que da la antena en la frecuencia UHF. Lo que te decía, esta antena trabaja a partir de los 470 MHz. Fíjate. Y la antena está diseñada para operar en los 75 ohm. Correcto, mírenlo ahí la línea, miren, 75 ohm. Entonces, como puede ver, es una antena muy eficiente, no necesita transformador de impedancia. Eso es. ¿Qué obtuve? Obtuve un ROE, aquí está, por debajo de 2, a partir de los 463 MHz. Y miren toda la línea cómo corre, una línea prácticamente homogénea. Es decir, que esta antena opera muy bien. Y para hacer una antena muy sencilla, tengo una ganancia de aproximadamente 2.5 dBi. Muy buena para una antena tan simple, utilizando 2 envases. Entonces, ya esto está demostrado que va a funcionar. Porque antes de embarcarme en un proyecto y presentárselo a ustedes, siempre hago el diseño y hago el análisis de la antena para ver si funciona y vale la pena. Yo quería enseñarle otro proyecto que tengo en carpeta, que era este. Vamos a ver si era este proyecto. Fíjate que lo tengo en carpeta. Lo único que este proyecto que tengo en carpeta lo estaba analizando y debo de realizar algunos ajustes que todavía no he terminado, fíjate, porque esta antena, contrario a la otra, esta antena está operando en los 477 MHz y apenas llega hasta los 648 MHz. Pero funciona ahí, ustedes hacen esa antena y le va a funcionar, pero yo quiero que esto abra más, esta curva abra más. Entonces nada, amigos, vámonos con la prueba. Gracias. Ok, las personas que siguen este canal saben que yo estoy trabajando con esta base y este fue el último proyecto que hicimos aquí en el canal JM Actualidades. Entonces, como te comentaba, la idea es sustituir esta antena. Sencillo. Aquí tengo una T. Entonces, cruzo la pieza de esa forma. Fíjate, cruzo de esa forma. Coloco de esa forma. Y entonces simplemente es ahora ubicarla aquí en el soporte. ¿Vieron qué fácil? Una mejor toma. Ahí está. Esa antena la vamos a orientar de esa forma. Vámonos entonces ahora a hacer la demostración para ver cómo está funcionando nuestro proyecto. Ok, vamos a darle finalización a nuestro proyecto. Tenemos nuestra antena instalada. Aquí está la base. Subimos cable coaxial. Orientamos y vamos a encender. Ok, encendemos. Perfecto, ya estamos recibiendo señal. Vamos a dejarlo ahí. Ahí, que se captura bien. Bien. Entonces, fíjense, esa antenita como está operando en el interior de la casa. Para mí, perfecta. Cuando yo veo que me recibe esos canales con esa calidad, imagínense si yo la instalara en el exterior de la casa. Esta es una antenita económica, sencilla, que te ahorra
que te hará ahorrar dinero, que es lo importante en esto. Estos materiales son reciclados, tú lo tienes en tu casa, cerca. Un vecino puede estar consumiendo una soda y tú puedes usar esa lata. La lava bien y la reutiliza y ya tiene una antena casera totalmente gratis con las instrucciones que te da tu canal JM Actualidades. Ese es el objetivo de este canal, poder llevar soluciones prácticas a cada uno de ustedes. Cada antena tiene una necesidad diferente porque hay países donde los materiales son muy escasos y cualquier medio que se utilice para resolver una situación es bienvenida. Entonces, ahí está tu antenita, ya vieron cómo funciona la antena, vieron el diseño que hice y vieron los parámetros de operación. Si te gustó este contenido, suscríbete al canal JM Actualidades. No olvides darle un like, compartirlo. Si desea apoyar el canal, lo puede hacer con la membresía. Si desea colaborar con algo más o hacer alguna donación, puede hacerlo a través de las supergracias que están disponibles en el canal. Búscala debajo en la descripción, por donde está la suscripción. Gracias. Creo o supergracias se llama, super. Y de esta forma nos ayuda a seguir avanzando. Ha sido un honor para mí llevarle este nuevo contenido y así que nos vemos en una próxima entrega. Gracias. Vamos a proceder con la desconexión de nuestra antena. Vamos a dejarlo por acá en un canal normal. Aquí o vamos a dejarle un poco de... Y vamos a desmontar. Vamos a quitar... micrófono, desconecté el micrófono. Vamos a conectar el micrófono. Fíjense, fue que desconecté el micrófono. Lo vamos a conectar. Ahí está la antena. Ahí está la conexión. Todo transparente. Vamos, fíjate. Vamos rápidamente. Aquí está conectada la antena. Y fíjense el empalme, que es importante utilizar este tipo de conectores. Todo nítido. Todo bien. Si desconecto aquí, como siempre, se pierde la señal. Observen mi mano. Miren el cable coaxial. Nos retiramos un poco. Se fue la señal. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por tu amable sintonía. Será hasta la próxima. Gracias.